los bendiga. Dios los bendiga, iglesia. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos la familia de Doña Silvia. Bienvenida Rose, preciosa del Señor. Bienvenidos todos, damos gloria al Señor y aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? 40. Si no me haces señas. Damos gloria al Señor. Tomamos nuestra Biblia para ir a la palabra, dando gloria al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque continuamente tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tu misericordia se derrama en este lugar. Precioso Espíritu Santo de Dios, tú eres el invitado especial de la casa, porque tu palabra, Señor, dice que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Señor, mi Dios, que mengue yo para que hables tú, Señor. Guarda mi boca para no pecar contra ti ni contra el pueblo, Padre. Padre, que cada corazón y cada mente en este lugar sea una mente receptiva, Señor mi Dios, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero darles una pequeñita introducción de lo que me pasa cuando soy llamada a predicar. Para la gloria del Señor, yo no puedo decir que no. Es el Señor el que llama y le doy gloria al Señor por tenerme por digna de traer su palabra a su pueblo. Amén. Amén. Pero cuando el pastor me llama, yo sé que es el Espíritu Santo, pero también empieza a pasar por mi mente todas las prédicas. Todas las prédicas, lo que el pastor dice, a través del pastor, a través de Mila. Es que creo que escuchaban estos días a Mila del pastor, ¿verdad? Entonces el Señor me habla y me dice el Señor, habla mi espíritu, que cuando Él trae la prédica a través de Mila, del perdón, porque tal vez estamos cansados de oír acerca del perdón, es porque hay cautivos en la casa. Es porque hay cárceles en la casa. Es porque hay personas que necesitan el perdón. El perdón es libertad. Hay personas que necesitan esa libertad. Entonces no en vano me pasan todas las prédicas y yo digo, Señor, ¿qué quieres que diga? Porque no es lo que yo quiera o lo que yo vea, es lo que Dios quiere. Entonces, por esa razón viene la palabra a través de ella, porque el Señor quiere traer libertad a su pueblo a través del perdón. Amén. Amén. Luego el Señor habla a mi espíritu. ¿Por qué el pastor invita a orar, invita a orar, invita a orar, invita a orar? ¿Por qué? Y me lleva al Salmo 91. Porque quiero que estén bajo mi abrigo. Amén. Hermanos, necesito decir esto porque la iglesia no está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Pregunto, amados, ¿con qué actitud viene cuando viene a la casa del Señor? ¿Qué espera del Señor? ¿Qué quiere usted del Señor? ¿Cómo ve al Señor? Por eso vamos a la palabra ahora, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces vamos a hablar específicamente del vaso. Nosotros somos el vaso. El vaso es usado para ser lleno. Dios quiere que seamos llenos. Entonces me traía el Señor las prédicas a través del pastor que dice ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos. A nosotros nos corresponde, iglesia, recibir. Nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo.
Dios viene y da. A nosotros nos toca recibir. Entonces el Señor pone una palabra en mi corazón y dice: enséñales a recibir. Y yo digo: Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le enseño a usted a recibir? Y yo digo: Espíritu Santo, enséñales tú. ¿Por qué? El río de Dios fluye y en él no hay escasez. Pero el vaso no se pone en el lugar correcto para ser lleno. Hermanas, en la cocina, en el fregadero, hay una parte honda. Ahí está el tubo. El vaso se pone donde cae el agua. Amén. Entonces el vaso no puede ser lleno porque no toma el lugar de vaso. Y el Señor me dice: enséñales, porque yo vine a darles. Dios quiere darnos. La misericordia de Dios está en este lugar. ¿Y sabe qué? No la merecemos. No merecemos tanto favor, tanta misericordia. Cuando el pastor llama a orar, es porque Dios quiere una iglesia llena de su presencia, fortalecida, una iglesia llena de autoridad. ¿Ante qué es autoridad? Ante el pecado, ante las enfermedades, ante la escasez, ante los demonios. Amén. Hermanos, usted póngase a pensar. El enemigo ataca las mentes con dardos. Y muchas veces recibimos el dardo, pero no la palabra. Para que usted y yo podamos defendernos del dardo del enemigo, tenemos que tener la palabra. La iglesia de Dios es una iglesia de autoridad. Amén. Quiero decirle esto y quiero que lo reciba en el Espíritu, porque a veces no entendemos cuando decimos: Dios es santo. Iglesia, Dios es santo. Él es santo. Él es santo. Amén. ¿Está usted dispuesto a recibir lo que Dios tiene para darle cada día? Lo que Dios tiene para darle en esta casa. Le repito, Dios derrama y derrama y derrama, y nosotros desperdiciamos y desperdiciamos y no tomamos. El Señor nos compara a vasos y dice que Él pone su tesoro en el vaso. Cuánta gloria, cuánta honra, cuánta misericordia y cuánta bondad que no entendemos. Amén. Hay un poder especial en la meditación. Cuando usted viene a esta casa, hermano, escuche, y si no entiende como yo, que a veces me cuesta entender, medite. La palabra dice en el Salmo 1: bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿De dónde viene la fortaleza de la iglesia? ¿De dónde viene la fortaleza que trae esta palabra? De meditar en la palabra. Pero si nosotros escuchamos aquí la palabra y la tenemos en poco, desperdiciando la misericordia de Dios, no nos fortalecemos. No podemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con la palabra? Meditar. Vamos a meditar bien. En todos los versículos y prédicas que me pasa por la mente, yo digo: Señor, si tú me llamaste, tú das la palabra, porque en tantos yo no sé cuál palabra es. Y es una lucha. Es una lucha la que tengo cuando me tengo que traer la palabra. Entonces, hermanos, Dios, nuestro Dios, el Señor, el dueño de la casa, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Yo no sé de qué tamaño es el Dios que usted conoce. El Dios de la Biblia es el Dios que dio a su Hijo por nosotros. Que lo dio todo.
Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos dice, a través de casi muchos de los libros, que Dios vino a dar. Entonces, ¿qué le toca al vaso? Recibir. Cuando el pastor predicaba, ser llenos, y nos daba el ejemplo, usted se fue a la casa a meditar. Los que son pueblo de Dios van a recibir la palabra. Amén. Y los que son pueblos de Dios van a desear y querer ser llenos. Amén. Y los que son pueblo de Dios se van a sacudir de toda tibieza. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:32. Si alguno llega, ya llegué. Amén. Cuando lo tienen dicen amén. Amén. 8:32. Amén. Dios quiere siempre darnos. Dios está en disposición de darnos. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Aquí está hablando de Dios Padre. Esta prédica habla de un Dios que es Padre. Este es mi papá. Amén. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermana, ¿por qué se afana? ¿De qué se preocupa? ¿Cuál es su Dios? Hermano, verdaderamente Dios quiere que le conozca. Dios quiere que usted reciba de Él. Dios quiere que deje de ser la persona que guarda tanta tristeza, tanta sequedad, tanta amargura. Eso no es para la casa de Dios. Eso no es para los hijos de Dios. Amén. Hermanos, el que no escatimó, sino que lo dio todo. Y si usted se va a Isaías 53, el Señor dio a su Hijo y lo entregó, y fue inmolado, y fue crucificado, y fue abofeteado, y fue despojado, y fue humillado por nosotros. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué le toca a usted y a mí, o a mí y a usted? Tomar la paz. Una paz que a Él le costó su vida, que a Él le costó humillación. ¿Por qué a veces, iglesia, no tenemos paz? Si ya Dios la dio. Ya Dios la dio. No espere usted más, ya la dio. A nosotros nos toca recibirla, tomarla, arrebatarla. Amén. Ya Dios la dio. A veces parecemos niños haciendo berrinche. Eso parecemos. ¿Saben qué me mostraba el Señor? Porque para eso estoy aquí, para hablar. Que muchas veces pasamos aquí, ponemos la carga, y cuando nos levantamos la volvemos a llevar. Entonces no estamos recibiendo la palabra. La palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, hermanos, no estamos recibiendo la palabra, no estamos comprendiendo la palabra, no nos estamos fortaleciendo para que cuando vengan las situaciones adversas de la vida, o el enemigo mismo que a veces quiere matarnos, ponernos zancadillas en el camino, no estamos fortalecidos. Amén. Amén. Lo que Dios quiere es que usted reciba lo que ya Él dio. Que sea como ese árbol del Salmo 1, vigoroso y verde. Amén. Ahora sí. Entonces, Dios siempre nos da y siempre nos quiere dar, y nos dice en Jeremías 31:3, dice que con amor eterno nos ha amado, con amor eterno, pero no alcanzamos a entender y también lo despreciamos. Despreciamos ese amor, le damos la espalda. Amén. Cuando el Señor envió a su Hijo, lo envió todo. Lo envió todo. Y en Él está la plenitud de lo que usted y yo necesitamos, pero no le damos cabida,
Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y toco, porque el diablo está dentro y Dios está afuera llamando, porque no entendemos, porque no tomamos el lugar de donde tiene que estar el vaso. Amén. Recuerda lo que el pastor hizo aquí con la copa, con la Coca-Cola, que llena el vaso. Gloria al que vive. Hermano, quiero llevarlo a una palabra con la que yo me identifico, y cuando yo la leí quebró mi corazón, y está en Ezequiel 16:6. Y en el nombre de Jesús reciba, en el nombre de Jesús. Amén. Y si este es su caso, identifíquese con este Dios de amor. Cuando lo tiene, dice amén. Ezequiel 16. Cuando vengamos a la casa de Dios, hermano, dejemos la carne en la casa. Amén. 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 Hay un tiempo para todo. Cuando usted pase aquí a adorar, vea al Dios que está en el cielo. Vea al Dios que reina, al Dios que gobierna, al Dios que no ha perdido una batalla. O sea, deje su carga y adore. Amén. Amén. Porque si no, siempre va a ser la misma persona. Y le voy a decir esto: yo estoy puesta para orar por el pueblo. Para eso estoy puesta. Entonces a veces pregunto cosas al Señor, porque no entiendo, ¿verdad? Y yo veía una hermana que siempre lloraba. Era como el camello, ¿verdad? Venía y tomaba agua, se desaparecía un mes y luego venía, sin ofender a nadie, porque yo sé que hay cuestiones de trabajo como el hermano Alejandro, pero también despójese para que no se quede. Amén. Entonces yo decía: Señor, pero ¿qué pasa? Son personas buenas, son personas que sirven, pero siempre están llorando. Y me dijo el Señor: he visitado esta casa con dones y regalos, pero no hay quien los reciba. No hay quien los reciba porque no se ponen en el lugar correcto, porque no toman el lugar de vaso para que el tesoro venga. No hay. Entonces los intercesores oramos. Pero hay que hablarle al pueblo. Amén. Y le doy gracias al pastor por darme la oportunidad. Yo no estaba pensando, y es una lucha terrible la que me pasa. Pero gloria al Señor, porque digo: Señor, si tú le dijiste al pastor, tú me das la palabra. ¿Lo tiene en Ezequiel 16? Amén. Yo quiero que usted ponga toda su atención. Bueno, más bien es Dios el que quiere. Amén. Dice así, es el Señor hablando: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Amén. ¿Cuántos han sido cubridos aquí? Amén. ¿A cuántos Dios ha visto junto al camino? Amén. Es que solo Dios invierte en lo que nos sirve. Amén. Y un día le preguntaba a Robert, amor, le digo: ¿usted conoce de alguien que invierta en algo que nos sirve? Me dice: no. Le digo: yo sí. Es el Señor el que invierte en lo que nos sirve. Amén. Gloria al que vive. Y pasé otra vez en el 8, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, iglesia, y dije: Jehová es Señor. Y dice Jehová el Señor: fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos,
y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hermanos, esto es lo que Jesús viene a hacer a la vida del recién convertido, del nuevo creyente, del que llama a su presencia, de que solo por gracia de Dios lo trae a su reino. Amén. ¿Cuántos están en el reino de Dios en esta casa? Amén. Y el que no está hoy puede entrar. Amén. Si se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Entonces dice en el último versículo, dice: a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Hermano, esto es lo que Dios quiere hacer sobre la casa. Que haya hermosura en la casa. Quiere ponerla sobre ti, pero el vaso está en el lugar correcto. No digo en el templo, digo espiritualmente. El vaso quiere ser llenado, el vaso quiere ser usado por Dios, el vaso se alinea a la voluntad del cielo. Dios. ¿O cuál Dios es el que tiene esa iglesia? Santo. El Señor quiere que la iglesia se vuelva al Dios de la Biblia. Aleluya. Amén. Amén. Al Dios de la Biblia. Al Dios que hace milagros, señales y prodigios. Al Dios que abrió el mar. Al Dios que salva, que redime, que transforma, que cambia. Y cuando yo le digo Dios es santo, le estoy diciendo no somos dignos de estar en su presencia, pero la gracia de su sangre nos permite estar en su presencia. Pero muchas veces tenemos en poco porque no entendemos el capítulo de Isaías 53. No lo entendemos, no lo recibimos, no lo recibimos. Pero el Señor me decía: enséñalos a recibir. Amén. O sea, Dios te llamó con amor eterno. Recibe lo que Dios quiere darte. No sigas en la condición, no sigas triste, no sigas mal, no te sientas solo, no albergues tristeza. No seas escaso. No. Tenemos un Dios poderoso, amén. Tenemos un Dios al cual orar. Yo no sé cuántos van a seguir viniendo a llorar al altar y luego se llevan la carga. Santo. Porque eso es lo que Dios quiere. No recibe mi palabra. No se recibe muchas veces. No porque Dios no quiera contestar, sino porque visita la casa y no hay quien reciba. Visita la casa y no hay quien quiera recibir. Así es que, pastor, si usted ha orado mucho y ha preguntado igual que yo, esto es lo que pasa. Hermanos, el Señor usa al pastor para que vengamos al Salmo 91. ¿Qué le parece? Y si desglosamos el Salmo 91, salimos a las 12. Amén. Damos gloria al Señor. Ya. Damos gloria al que vive. El Salmo 23:2 dice, está hablando David, lo voy a buscar para decírselo textualmente, porque si no me puedo equivocar. El 23:2. Salmo 23. Dios. Dice el 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hermano, la palabra dada en este lugar, la palabra de corrección, la palabra de exhortación dada en este lugar, precisamente es para llevarnos a ese lugar. Es para llevarnos ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos al Señor como nuestro pastor, vamos a ser obedientes. Y la obediencia
nos lleva a ese lugar de reposo. Amén. ¿Cuántos desobedientes aquí? ¿Cuántos necesitamos desesperadamente ir a ese lugar de reposo? Amén. Reciba la palabra cuando el pastor habla. Amén. ¿Va a recibir la palabra? Amén. Se dispone. Quiere que el vaso se llene. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque si eres fuera lo que yo quiero, seguro no regaño. Damos gloria al Señor. Dice Isaías 45:18. De Dios. Sí. Seguro por eso el Señor no me llamó de pastor. No lo regaño mucho. Amén. 45:18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, o sea, no lo creado no ha sido en vano. No lo creó en vano. Amén, ¿está ahí? Amén. Para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. No en vano lo buscamos. Él siempre está. Él es el único que siempre está. Amén. Yo soy Jehová, que hablo justicia y anuncio rectitud. Esto es lo que ha venido el Señor hablando a través del pastor para que podamos llegar a aguas de reposo. Porque a veces estamos como el pueblo de Israel dando vuelta y no sabemos ni para dónde vamos ni por qué el pastor dijo eso. Amén. Por eso es que me pasan todas las prédicas, ¿verdad? Para traerles la respuesta. Dios es bueno, amén. Sí. Entonces vamos a irnos a un ejemplo que nos da David, que está en el Salmo 133. Esta es como una segunda parte. De Dios. En el Salmo 133. Amén. De la experiencia que él tenía con su Señor, con su pastor, con su padre, de cómo se debía de conducir en la casa. Amén. Amén. Y por eso fue escrito aquí en la palabra del Señor, porque en la palabra encontramos mandamientos, dirección, luz, camino. Siempre lo encontramos ahí. Amén. Dice así, lo voy a leer los 3 versículos. Dice el salmista David, y lo dice para esta casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos salen de aquí como entraron? Santo. ¿Reciben esa bendición? ¿Reciben esa vida eterna? ¿Con qué actitud viene usted a la casa? ¿Cuál es el Dios que mira cuando se posa? La montaña del obstáculo, el problema, el dolor, lo que me hace sentir triste. ¿O es el Dios todopoderoso? Que si le damos ese lugar al Señor, Él echa fuera la tristeza y entra Él. Amén. Entonces dice, allí envía. Cuando este salmo nos habla de que el pastor va, sube al monte a traer la palabra, Dios le da la palabra y dice que desciende sobre él, sobre las vestiduras, la iglesia, sobre el monte de Sión, la iglesia. Entonces usted tiene que venir en esta dirección, con esta actitud. El pastor dobló muchas rodillas para traer la palabra, para que descienda como un buen óleo. Yo he pensado, esto ya de mí, ¿verdad? Que hemos dejado de ver a Dios como Dios, como Señor. Porque si nosotros viéramos a Dios como Señor, viviríamos de rodillas.
estaríamos postrados, no daríamos lugar a nada que sea pecado. Si nosotros llenáramos el espacio de esa debilidad con su presencia, viviríamos en el espíritu y no en las emociones de la carne. Una cosa terrible para el creyente es vivir en las emociones. Todo me duele, todo me afecta, todo me da tristeza. El espíritu no es así. Vivir en el espíritu es otra cosa. Es vivir en la presencia de Dios, es caminar en sus caminos. Es que tal vez yo no puedo explicarte, pero niéguese a vivir en el alma, niéguese a vivir en las emociones. El salmista David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entregue su alma al Señor y únase a Él. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Vístase de su verdad. Vístase, revístase de su verdad. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Recibe la palabra? Amén. Amén. Y vamos ahí también al Salmo más atrásito, el Salmo 84:1. Porque ahí también el Salmo nos da otro ejemplo. Usted tiene que venir en esa disposición. Amén. Dios. Amén. Dice que es de los hijos de Coré, y yo no estudié la historia, pero vamos a la palabra, que es lo más importante. Dice así, ¿lo tiene, hermano? Amén. Esto es lo que David vivía, porque cantamos muy lindo, David avanzaba en la presencia del Señor y todos se regocijaban y todos aplaudimos en esta casa. Pero no sabemos qué era lo que David vivía, qué era lo que David sentía. Y esto era lo que David sentía. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. O sea, todos quieren estar ahí. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, ¿a dónde? En el vaso, en cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas, no viva en el alma, viva en el espíritu. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿cuáles son los estanques? El vaso. ¿Cuál es la lluvia? Es la bendición de Dios a través de la palabra. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Pastor, públicamente le doy las gracias. Gracias, pastor, porque usted está haciendo lo que Dios manda hacer. Gracias porque el precio que usted está pagando le va a ser retribuido. Gracias, pastor, porque cuando muchos le dan la espalda, el Padre de usted es conocido en el cielo. Gloria al que vive. Entonces, hermanos, tomemos la palabra. Tomemos la palabra. Si esto no está en nuestra mente y en nuestro corazón, vaya a la palabra y póngalo ahí. Hermano, yo le pido que ore por mí, porque a mí me cuesta entender. No es que yo no quiera ser obediente, no, es que a mí me cuesta entender. Entonces yo me pego ahí hasta tratar de entender, ¿verdad? Entonces yo quiero entender. Es que no solo quiero entender, quiero que viva dentro de mí. Quiero que esté, que actúe, que se manifieste dentro de mí. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando la lluvia llene mi estanque, cuando yo me ponga en el lugar correcto, donde cae la lluvia, iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sion. ¿Cuántos secos aquí? ¿Cuántos necesitan esa agua? ¿Cuántos desperdiciando
la fuente de Dios que salta para vida eterna, pero sí lo cantamos muy lindo. Amén. Ya Dios dio, a nosotros nos toca recibir, a nosotros nos toca tomar el lugar, ponernos bajo el chorro, amén, amén, y despojarnos de toda niñería, de todo berrinche, de toda carnalidad, amén. La iglesia de Dios es una iglesia poderosa. Amén, amén. Cuando tú oras en la mañana y tú dices, Señor, tú vas delante de mí como poderoso gigante. Si usted cree lo que está diciendo, ¿cree usted que haya alguien que se levante contra usted y no caiga a tierra como dice la palabra? ¿Cuánto tenemos que tomar la palabra? ¿Cuánto nos da Dios? ¿Cuánto nos da Dios? Pero no lo tomamos. Entonces el tema, el propósito central de esta palabra es aprende a recibir. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte. Porque no sé ni por qué, pero es su gracia. Dios tiene misericordia en este lugar. ¿Por qué le digo por qué? Porque no la merecemos. No merecemos esa gracia. No merecemos ese favor. Perdemos el tiempo. Desaprovechamos lo valioso, poniendo la mirada en otras cosas, como enseñaba Manuelito con el martillo. Amén. Amén. Iglesia de Dios, Dios sigue hablando, pero hay muchos que no escuchan. Y la palabra lo dice. Dice que muchos oyendo no oyen. Y yo no quiero que a mí me pase eso. Y Dios no quiere que a cada uno de los que están en esta silla y los que no pudieron venir por una o por otra razón, no quiere que les pase eso. Amén. Amén. ¿Sabe qué, iglesia? El pastor no puede echárselo a usted encima en la espalda y vivir una vida obstinada. El pastor fue llamado para verles pastos. Él es llamado a dar el pasto y nosotros a recibirlo, a masticarlo y a tragarlo para fortalecernos en el amén. Y yo quiero enfatizar ese versículo de Isaías 53 donde dice, y quiero que vea ahora si se ve bien la foto, y el castigo, dice, de vuestra paz fue sobre mí. Santo. Cuando usted sienta que no tenga paz, vaya ahí y tómela. Ya Jesús no va a ser crucificado otra vez. A nosotros nos corresponde tomarla. Amén. Damos gloria al Señor. La fe, hermano, que nos ha sido dada por Dios a cada uno de los que estamos aquí, porque solo por su gracia estamos aquí, mientras que otros deambulan en la calle sin saber a dónde ir, mientras que otros sufren sin conocer el camino para llegar a nuestro socorro, que es el Señor. Nosotros estamos aquí, tenemos esa dirección. Amén. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos escuchando si aquí se da tanta palabra? ¿Estamos escuchando o no estamos escuchando? No en vano creó Dios la tierra, no en vano envió a su Hijo, no en vano, pero a veces no discernimos, aunque el pastor lo explica, el sacrificio de Cristo en la cruz. No se toma, es un regalo. Marjorie, si yo te doy un regalo, bueno, usted no sabe que se lo voy a dar, ¿qué hace usted? Yo recibo. Y tal vez sea lo que usted estaba pidiendo y Dios quiso mandárselo. Amén. Ese es Dios maravilloso. La fe es como el apagador, que cuando usted activa, las tinieblas se van y viene la luz. Amén. Esa es la fe, una fe sencilla. Solo crea. Amén. Amén. Vea a Dios como Dios es. Vuélvase al Dios de la Biblia. Volvámonos al Dios de la Biblia si decimos que somos hijos de Dios. Si decimos que somos pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir a Job un momento. 14:9. Y vamos a seguir hablando. Amén.
Si lo tiene, porque a mí siempre se me pierde. Amén. ¿Lo tiene, pastor? Sí, amén. ¿Lo puede leer, por favor? Amén. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? 9:10. ¿Sí? 14:9. 14:9, sí, leí Sí. 9:10. Amén. Así es. Así es. Hermanos, hoy Dios quiere que usted tome esa palabra y llene el vaso con esa palabra. Amén. Y que perciba el agua. Y que perciba. Cuando dice perciba, es porque en algún tiempo no percibió, ¿verdad? No percibió, pero al percibir el agua, reverdecerá. Así que hay esperanza en Jesús. Amén. Hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Mientras va a seguir pasando aquí y dejar la carga, volverse a montar cuando se va por allá. No. O va a venir aquí a adorar. Va a venir al altar a adorar. Amén. Dios. Amén. Dios le pide su carga. Porque el camino es un poco largo y a veces cansado. Y Dios no quiere que usted camine con cargas. Dios no quiere que usted camine con ataduras. La predica que Dios diga sobre el perdón es porque hay cautividad. Es porque hay cárceles. Es porque necesitamos la libertad. Cuando se habla de libertad es porque algo estuvo cautivo. Porque había una pared. Porque estaba reprimido. Y porque Dios no quiere eso para su pueblo. Amén. Lo recibe, iglesia. Lo recibe. Amén. Amén. Entonces, para terminar, y vamos a ir para terminar a Hebreos 4:16. Dios. Pero antes de leerlo, quiero recordar que Dios quiere poner en ti su hermosura. Que la palabra de Isaías, cuando dice que Él convierte sequedad en lugar de riego, en lugares verdes, en lugares que producen, está hablando de nuestra vida pasada, está hablando del desierto en nuestra vida, está hablando de la muerte que estaba en nosotros, porque el desierto es árido, porque en el desierto hay animales venenosos, porque el desierto no produce. Pero cuando Él viene y cambia. Amén. Amén. Hermano, yo no sé si usted ha entendido esta palabra. Amén. Yo no sé si usted va a permitir que el agua entre en su corazón. Yo no sé si usted ha entendido que muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo. Yo no sé si usted ha entendido que a libertad nos llamó Dios. Que Él cambia el luto por gozo. Si nos vamos a Isaías 61, donde todo lo que ofrece Él para nosotros es todo lo que necesitamos y lo recibimos, nuestra vida va a ser otra. Amén. Estamos en Hebreos 4:16. Reciba esta palabra en su corazón, iglesia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia es el trono donde Dios regala, donde Dios te da aquello que te falta, aquello que te hace bien, aquello que necesitas. ¿Cómo te vas a acercar al trono de la gracia? ¿Te vas a acercar esta noche al trono de la gracia? Amén. Iglesia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar a misericordia. Yo puedo decirle que la misericordia de Dios está aquí. Y la misericordia de Dios es algo que no merecemos, pero que de sus atributos y de su naturaleza Él la desborda. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Cuántos necesitamos el oportuno socorro? Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Y si usted, que tenemos unos minutos, si usted quiere acercarse al trono de la gracia, si usted quiere venir al altar y ver al dueño del cielo y de la tierra, si usted quiere percibir el agua,